La música es uno de los estímulos eléctricos, de los estímulos que nos llega del medio ambiente y que nosotros interpretamos con nuestro sistema nervioso. De la misma manera que interpretamos todos los estímulos que nos vienen del medio ambiente. Una cosa fundamental de cómo funcionan la mayoría de los sistemas biológicos tiene que ver con los ritmos. Hay ritmos y hay ciclos a través de los cuales se desarrolla básicamente la vida misma. Es un ciclo permanente que va desde que naces, creces, te reproduces, mueres y así se va perpetuando con todas las especies. Ir entendiendo cómo va funcionando el mundo te conecta de inmediato con una cuestión bien concreta que está ocurriendo ahí a cada segundo. El arte y la ciencia en general tienen mucho en común, aunque van un poco por caminos paralelos. Tienen esto en común de crear, a partir de lo que ya sabemos, de los sonidos o del conocimiento que ya tenemos, generar algo nuevo. La ciencia y la electrónica y la música siempre han estado cerca. Lo entretenido es lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, que es crear cosas nuevas. Ahora no es generar nuevos sonidos o entender cómo se generan esos sonidos, sino es la capacidad de hacer música nueva. Las máquinas ahora, bajo ciertas condiciones, te permiten crear cosas que no se han hecho antes. El que está interpretando la música es nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso tiene nuestra propia música, ¿ya? Que son las señales eléctricas. Y las señales eléctricas vienen en muchos sabores diferentes. Me invitaron a participar de este proyecto que vinculaba ciencia y música. Entonces la idea era tener reuniones de trabajo con científicos. Me tocó trabajar con Laura, Álvaro y Susana, que son investigadores de SEASA, son de la región de Coquimbo. Y ellos trabajan con océanos, con comunidades, con glaciares, con datos, bueno, en general con datos de cambio climático. Hola Laura. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el mar? Bien, está tranquilo ahora. Soy investigadora que trabaja en temas como de adaptación al cambio climático e impactos al cambio climático en ecosistemas costeros. Hoy estamos aquí localizados en la bahía de Tongoy, que es el sitio principal de la costa de Chile donde hay acuicultura del ostión. La balsa de Tongoy, que es una estructura de observación tanto atmosférica como oceanográfica, donde nosotros muestreamos y monitoreamos las condiciones en tiempo real, tanto atmosféricas como del océano. Los datos que, por ejemplo, el equipo que está en el agua mide, nosotros los validamos para asegurarnos que lo que está midiendo es realmente lo adecuado. A Graciela, desde nuestra área, le pasamos parte de los datos que entrega esta balsa, porque bueno, nosotros trabajamos mucho con la frecuencia, con la intensidad, con la duración de los eventos de bajada de oxígeno, bajada de temperatura, de enfriamiento del agua, etc. Entonces todos estos datos, como también son como conceptos que utiliza la música, Graciela pudo usar esa frecuencia, esa duración, esa intensidad para generar la obra musical. Muy distinta en ciertos aspectos metodológicos quizás y de pensamiento, pero también tienen algo que los conecta mucho. De repente empezamos a descubrir que habían algunos conceptos, atmósferas por ejemplo. Climático también es un aspecto muy musical. Empecé a entender que por ahí podía ir como tomándome cosas y como imaginando. Estamos al medio del glaciar Tapado, a una elevación de 4.800 metros más o menos. Con el equipo aquí, Ignacio y Max, estamos viendo una gran cantidad de agua que viene desde la parte alta del glaciar.
esto nos está diciendo que hay una gran cantidad de derretimiento en la parte alta del glaciar. Como a mí, a gran parte de la gente le gusta la música, me pareció interesante ver qué podía ser generado a partir del trabajo que hacemos en la ciencia. Pienso que el arte y la ciencia en general tienen mucho en común, aunque van un poco por caminos paralelos. A partir de lo que ya sabemos, de los sonidos o del conocimiento que ya tenemos, generar algo nuevo. Y a partir de eso fuimos como tratando primero de encontrar algunas palabras en común que fueran comunes a los dos lenguajes. De la duración, de la intensidad, de la frecuencia, que son palabras que se usan mucho en ciencia, en el área mía al menos, en la precipitación, por ejemplo, de las variables meteorológicas. Son como que tienen esas propiedades que también pueden ser traducidas o se entienden de otra manera en la música. Tengo un trabajo con paisajes sonoros hace hartos años ya. He ido interesando de a poco con el agua. Empecé a pensar en la sequía, a pensar en el cambio climático como orientado ahí, pero de repente surgieron las ballenas y surgió el océano también, que es algo que no tenía considerado. Tomé algunas ideas que ellos me plantearon, conceptos, fui trabajando en esos conceptos y fui generando la pieza, la música. Desarrollé una programación en donde algunos datos sobre precipitaciones, que son cifras numéricas, las transformé en frecuencias. Eso le generaba como una nueva vida, una vida imaginaria al agua, así como media en el contexto de catástrofe. Cuando le hablábamos que trabajábamos con la frecuencia de las urgencias, con la duración de las urgencias, que nosotros no trabajamos solo con el dato específico de oxígeno, de temperatura, sino que hacemos una integración de estos datos y los llevamos a frecuencia, duración, para poder entender de una manera más integrativa lo que está pasando. Ella dijo, bueno, justo lo que yo trabajo. La pieza parte con un paisaje sonoro marino del océano, del archipiélago de Humboldt, sonidos de ballenas. Agua, ballenas. Y es todo a modo de introducción, ¿no? Introduciendo este relato. Y ahí lo que hay es una síntesis en el sentido de que reúno varios conceptos. Reúno los conceptos de la sequía, del medio ambiente, del cambio climático, de lo humano, del agotamiento, de la devastación o del colapso, pero también la necesidad de vivir y de seguir existiendo. Ponerme a pensar cómo sería ese planeta imaginario, más a nivel experimental, o sea que lo que voy haciendo me va generando nuevas conexiones y entonces van apareciendo otras cosas, van saliendo otras. Es interesante conectar diversas miradas de la realidad, ¿no? Hemos podido conversar con personas de otras disciplinas y dar cada uno su mirada de lo mismo, de nuestro entorno, de la región, de las montañas, de los ríos, del mar. Podemos entender otras perspectivas y crear que es como algo de fondo tanto en la ciencia como en la música. Nos ha abierto la posibilidad de transmitir nuestra ciencia desde otros ámbitos también, como el de la música. Lo interesante de este proceso es poder hacer llegar a la ciencia y cómo se produce la ciencia a toda la población y la ciencia forme parte del día a día de la gente y para poder afrontar este complejo futuro de cambio climático que nos viene. Me ha parecido un trabajo súper interesante, súper conmovedor encontrarme porque claro, yo trabajo el paisaje sonoro, pero ellos lo trabajan de otra manera y el afecto que tienen con esas cosas es súper lindo. Yo creo que es fundamental nos conectemos con lo que pasa en el mundo, nos conectemos con lo que pasa en nuestro tiempo, en nuestro lugar donde vivimos, en nuestro espacio, ¿sí? Y entonces generar experiencias como estas que te ponen ahí en contacto con un científico, ir entendiendo cómo va funcionando el mundo, te conecta de inmediato con una cuestión bien concreta que está ocurriendo ahí a cada segundo. Creo que esa conexión con la realidad es fundamental.
La inteligencia artificial se puede usar para predecir y para generar muchas cosas. Una de las aplicaciones interesantes que están saliendo ahora recientemente tiene que ver con música. El propósito es conectar inteligencia artificial y música, y la idea nace en parte del trabajo que tenemos nosotros en inteligencia artificial en el centro. Es una idea muy interesante porque de alguna manera abre las puertas a que el contexto, te pone un contexto que es lo que vamos a asociar como un entrenamiento y un puntapié, que es la entrada a este sistema, y con esos dos elementos puedes llegar a lugares insospechados. Buenas, René, ¿cómo estáis? ¿Qué pasó, vos, Francisco? ¿Cómo estamos? Buena, Mira, buena. aquí ¿Qué tal? estamos listos para empezar a trabajar hoy día. Aquí expectante a ver el resultado, porque la última reunión que tuvimos, me acuerdo que te había dado los 3 tracks que decidimos utilizar para Bici para dos, y quedamos en que tú le vayas a editar un poco, arreglar y agregarle un par de instrumentos. O sea, oye, nos quedamos con el nombre Bici para dos, ¿cierto? Es el nombre que vamos a dejar, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, porque refleja en realidad súper bien la esencia de lo que nosotros queremos mostrar. Y ese fue como el detonante de toda la pieza, en realidad. Me propusieron esta idea. Fue como, ya, ok, me interesa trabajar en algo así, a pesar de yo no tener conocimiento de inteligencia artificial o por ese lado. Para mí siempre ha sido como mi lado ha sido la música, entonces fue interesante y un reto. El trabajo estaba bien dividido. Por un lado estaba René, que es el compositor y que se dedica a la parte del arte, y estaba yo, el otro lado técnico de la inteligencia artificial. Entonces partimos un poco con la experimentación. En el campo de la inteligencia artificial, en específico el Deep Learning, que es al final lo que nosotros ocupamos porque son redes neuronales, está muy avanzado. El primer paso fue experimentar, entender un poco cómo funcionan este tipo de herramientas y cuáles son las posibilidades. Entonces ahí fue que encontramos Jukebox, que fue la herramienta que nosotros utilizamos, que es una arquitectura de red neuronal que permite componer música en torno a distintos estilos y a distintos artistas. Ahí está, ¿lo estáis viendo? Sí, sí. Ya. Entonces, aquí por ejemplo yo estuve, mira, esto caché que me senté a escribir, a pensar en alguna idea que pudiese convivir con el audio, ¿cierto? Fijamos un objetivo que era componer una pieza musical que demostrara por un lado la estética, la creatividad del ser humano, y la combinara con la potencia de una máquina, esta como magia que hay por detrás. Y en torno a eso fue que empezamos a desarrollar la pieza Bici para dos. Estuvimos trabajando mano a mano con Francisco, con la gente del grupo. Fue muy bueno ese feedback que se produjo entre nosotros. Fue importante, que no podíamos predecir lo que podíamos obtener. Mucho experimento para ver qué nos proporcionaba esto. Entonces eso determinó también el proceso. A mí me encanta el camino que permite llegar a esto, desde crucemos cosas que no tienen nada que ver y veamos qué pasa, y el proceso de cómo eso llega hasta generar algo tan potente. A mí me encanta la pieza que resulta. Te muestro lo que tengo aquí. Ya, Aquí. ya, acá. Me deja sentarme aquí. Lo que vaya a ver ahí con la S amarilla y los tracks que se ven ahí son los tracks originales, los que me entregaste tú, ¿cachai? ¿Ya? Y voy a tocarlo para que cachis, para que nos acordemos cómo sonaba la cuestión. Ya. Aquí vamos.
Me parece muy interesante que le haya agregado estos instrumentos y yo creo que... Trabajar en este proyecto ha sido un súper aprendizaje, porque realmente es una parte que uno como músico de repente no se mete, ¿cierto? Entonces ha sido un aprendizaje en todo sentido. Fue interesante trabajar de esa forma porque hubo mucho experimento que nos proporcionó información y sobre eso construimos algo nuevo. La ciencia y la electrónica y la música siempre han estado cerca. Lo entretenido es lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, que es crear cosas nuevas. Ahora no es generar nuevos sonidos o entender cómo se generan esos sonidos, sino es la capacidad de hacer música nueva. Hay cosas que había mucha relación, pero se hablaban de distintas perspectivas. Él del lado artístico y yo desde el lado técnico. Y yo creo que eso fue lo que favoreció en esta colaboración para crear algo del estilo de lo que hicimos. Esto da para mucho, esto es algo que recién está partiendo y que cada vez va a ir incrementando más, y oportunidades y hay infinitas. Me gusta mucho la idea de esta cuestión de unir disciplinas, una instancia que ayuda a generar sinergia, ¿cierto? Entonces hay un montón de cosas que a mí no se me pasan por la cabeza, ¿cierto? Y de repente juntamos las disciplinas, ahí de repente creo que hay momentos en que ocurren cuestiones mágicas. La música es uno de los estímulos eléctricos, de los estímulos que nos llega del medio ambiente y que nosotros interpretamos con nuestro sistema nervioso. De la misma manera que interpretamos todos los estímulos que nos vienen del medio ambiente. La Valeria, que se conocía. Es súper importante poder entender o dialogar amablemente con la ciencia y hacerla cercana a las personas. Y siento que desde el arte uno tiene esa posibilidad como de abrir otro lenguaje para poder acercarlo. A mí me llegaron los datos y tuve que estudiar. Eso fue lo primero. Y me llegó primero, ¿sabes qué? Un libro que es súper bonito, que es el potencial de acción. Hoy yo quedé, dentro de lo que pude leerlo, hasta lo que podía entender, encontraba súper estimulante el tema de la sensibilidad nerviosa, cómo iban trabajando con la electricidad, y ese fue como gatillante para poder entender todo el proceso que tenía que hacer yo con los datos que ustedes me iban a proporcionar. Las señales son todas eléctricas, entonces dentro de eso, en el mismo sistema nervioso pensé tiene que haber una música, y esa música son esas señales eléctricas. Una cosa fundamental de cómo funcionan la mayoría de los sistemas biológicos tiene que ver con los ritmos. Hay ritmos y hay ciclos a través de los cuales se desarrolla básicamente la vida misma. Las señales eléctricas pasa algo similar, en el sentido de que tienen un ritmo que va a cambiar de acuerdo a, por ejemplo, la música que estés sintiendo. En este caso uno podría hacer un símil con cómo la actividad eléctrica está cambiando de ritmo a medida que tú estás sometiendo eso a algún estímulo que quieras estudiar. Como muchos de esos canales se producen corrientes, estas son corrientes debido a muchos de esos canalcitos. Ya. ¿Te fijas? Y esas son corrientes eléctricas. Ya, ahora y esas corrientes, ¿te ya. fijas? Entonces eso es lo que tienes en una célula, son miles de esos que están produciendo el potencial de acción. Me encuentro con esta manera de hacer la música con la ciencia, con la Escuela de Ciencias del Mar de la Universidad Católica. Son fantásticos. Ellos en su mundo son tan, digamos, vinculados y apasionados como la es una en el área de la composición. Y ahí fue bonito porque cada uno fue exponiendo sus ideas. La idea de armar esta obra no era como, ustedes me pasan algo y yo veo qué hago, sino que la idea era como, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que gustaría a la neurociencia que se mostrara de su área y que yo la pudiera captar para poder empezar a hacer una co-creación? Y ahí lo entretenido fue que dimos con estas conversaciones, que fueron varias sesiones que tuvimos, donde Ramón dio con el concepto de la música del sistema nervioso. A mi ingeniero y a mi equipo creativo dije, ¿saben qué? Esto se parece cuando uno está mandando ondas de sonido. Entonces, vamos a tomar el mismo concepto,
y lo vamos a trabajar. Y vamos a estimular un sonido puro. Y tú puedes ver aquí, tenemos, es el sonido puro que vendría siendo así como el canal sin nada de estímulo. Ajá. ¿Ya? Entonces cuando empezamos a tener este estímulo, acá nosotros le voy a hacer un poco el volumen. Entonces vamos a empezar a exponerle electricidad para que se abra el canal y ahí yo empiezo a mover esto tratando de emular tus gráficos, que a mí me dan la temporalidad. Ajá. ¿Me entiendes tú? Entonces yo decía ya, este me da la temporalidad. El que está interpretando la música es nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso tiene nuestra propia música, ¿ya? Que son las señales eléctricas. Y las señales eléctricas vienen en muchos sabores diferentes. Le pedí a la Fernanda que ahora trabajara con el sonido que emite la neurona cuando le inyectan, digamos, electricidad. Eso produce un sonido y tiene una vibración. Yo junté a mi equipo creativo y nos sentamos ahí y les dije, miren, tenemos que pensar en esto, esta es mi idea y necesito ver cómo cada uno se suma a esta idea. Y vamos analizando el concepto y cada uno aporta. Yo creo que eso es lo más bonito de hacer esto en colaboración, en que una idea matriz es capaz de refundirse con las demás personas que trabajan conmigo, en este caso Alonso Valenzuela, Rodolfo Frigolet y Fernanda Carrasco, que de verdad logras conectar. Somos como una visión de la neurona, del trabajo neuronal. Por ejemplo, lo que hago con la voz, que tengo un procesador vocal, yo empiezo a hacer eso, pero con ese pulso. Claro, este es más largo, pasa eso. Y uno aumenta ahí, te perillea y él aumenta. Entonces puedes ir dándole, digamos, cambiarle. Esto tiene una estructura que va en frecuencia, ¿cierto? Que es bastante similar a cómo puede funcionar físicamente un instrumento, que va a tener una distinta frecuencia, una distinta amplitud, de acuerdo a las notas que tú vayas a querer tocar o al ritmo que vayas a querer ejecutar. A empezar a investigar, a ver y a jugar con eso, de descubrir que realmente nuestro sistema nervioso tiene una musicalidad, tiene electricidad. Entonces, estos datos que ellos me envían a mí se pueden leer desde un lenguaje musical. Sacar las propias conclusiones y sintetizar los conceptos es una tarea fundamental. Era súper bonito porque finalmente vas a dar con un resultado sonoro y el otro era eléctrico, pero que se pueden entender. Puedo decir, mira, así más o menos suena la neurona. Y eso fue increíble. Hay un link permanente que tiene que ver en el fondo con distintas áreas del conocimiento que conversan entre sí o que podemos hacer conversar entre ellas. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo. Un músico, un científico, y ahí tiene que haber algo entre medio que nos permita comunicarnos en estas distintas áreas del conocimiento. Vamos entrenando algunas capacidades comunicativas y podemos de alguna manera traspasar esas experiencias que nosotros tenemos en el laboratorio, una experiencia sonora de lo que ocurre en nuestro sistema nervioso. Es como, así canta tu cuerpo eléctrico cuando están pasando estas cosas. Yo creo que aquí hay una sensibilidad, ¿cierto? Y es la sensibilidad de la creación. Yo siempre digo que la ciencia y las humanidades unidas jamás serán vencidas, porque realmente yo creo que hay una relación muy importante entre las dos, que es la creatividad. Somos seres eléctricos y que esa electricidad permite nuestra existencia en el mundo y que lo que nos afecta del mundo puede condicionar a tal punto nuestro impulso eléctrico hasta el momento de desaparecer, y lo que hay que cuidar es el entorno. La obra un poco también es eso, es como mantienes esa conexión con el impulso externo para mantener esa coordinación perfecta para que las cosas funcionen. Nosotros y el entorno.